El sonido de la lluvia contra los vidrios empañados del café me arrullaba mientras revolvía distraídamente el azúcar en mi cortado. Afuera, la calle Corrientes se desdibujaba bajo el agua, convirtiendo a Buenos Aires en una acuarela gris. Había llegado a la capital argentina hace apenas 2 semanas, con una maleta pequeña y una herida grande. Escapar de Montevideo fue más fácil que escapar de mis recuerdos. ¿Puedo sentarme? No hay más mesas. La voz ronca me sacó de mis pensamientos. Levanté la mirada para encontrarme con un hombre mayor, de unos 60 y tantos, con el pelo canoso peinado hacia atrás y un periódico doblado bajo el brazo. En cualquier otro momento habría inventado una excusa, pero algo en su mirada tranquila me hizo asentir. «Gracias, Che. Este tiempo está para quedarse adentro, ¿no?», comentó mientras se quitaba el saco húmedo. No respondí más que con una sonrisa forzada, esperando que entendiera que no tenía ganas de charlar. Por suerte, pareció captarlo, y se dedicó a su café y a la nación sin molestarme. Volví a mis pensamientos. A mis 32 años, había dejado atrás un matrimonio de 7, que se deshizo como un terrón de azúcar en agua caliente, cuando descubrí que Martín, mi esposo, llevaba 2 años manteniendo una relación con mi prima. El dolor no fue tanto por la infidelidad, sino por la humillación. Todo Montevideo lo sabía menos yo. Las miradas de lástima en cada reunión familiar, las risitas a mis espaldas. Cuando la verdad salió a la luz, sentí que me ahogaba en mi propia ciudad. Disculpa la intromisión, pero hace rato que miras ese café como si estuviera por contarte los secretos del universo. Esta vez, la voz del hombre me tomó por sorpresa. Estaba por responderle con alguna frase cortante cuando añadió: «Tenés esa mirada, la de alguien que está en Buenos Aires pero todavía no llegó». Algo en esa frase me desarmó. Era exactamente así como me sentía, físicamente presente, pero emocionalmente en tránsito, en ese limbo entre lo que dejé y lo que aún no encontraba. «Soy nueva en la ciudad», admití, sorprendiéndome a mí misma por hablar. «¿Se nota?», sonrió sin malicia. «Me llamo Alberto. Enseño música en el conservatorio». «Victoria», respondí, omitiendo cualquier otro detalle. «¿Y qué te trae a Buenos Aires, Victoria? Si se puede saber». «Un nuevo comienzo», dije secamente, esperando que entendiera que no quería profundizar. Alberto asintió como quien reconoce un territorio familiar. «Buenos Aires es buena para eso. Es una ciudad que te permite perderte y encontrarte varias veces al día». La lluvia arreció, golpeando con más fuerza los cristales. En la radio del café sonaba un tango viejo, algo de Pugliese que no logré identificar. Alberto tamborileaba suavemente con los dedos siguiendo el ritmo. «¿Te gusta el tango?», preguntó, notando que yo seguía el movimiento de sus dedos. «No realmente. En Uruguay escuchamos más murga y candombe». «Ah, pero el tango también es de ustedes. Nació en ambas orillas del Río de la Plata». Sus ojos brillaron con pasión contenida. «El tango no es solo una música, ¿sabes? Es una forma de entender la vida, de abrazar el dolor y transformarlo». En cualquier otro momento habría encontrado el comentario pretencioso, pero había algo en la sencillez con que lo dijo que me hizo bajar la guardia. «Estoy dando clases en una milonga pequeña cerca de aquí, para principiantes. Si algún día querés probar». Dejó la frase en el aire mientras buscaba algo en su bolsillo. Me extendió una tarjeta simple. Alberto Suárez, profesor de tango, y una dirección en San Telmo. La tomé por cortesía, sin intención de usarla. Lo que menos necesitaba era exponerme a más situaciones sociales. «Gracias», dije guardándola en mi bolso. «Tal vez algún día». La lluvia comenzó a amainar y decidí que era momento de irme. Pagué mi café y me despedí con un gesto. Al salir, el aire húmedo me golpeó la cara. Caminé sin rumbo definido, pensando en lo poco que había logrado en esas 2 semanas. El departamento temporal que alquilé en Palermo era funcional, pero impersonal. Mi trabajo remoto como traductora me permitía subsistir, pero las horas frente a la computadora solo profundizaban mi aislamiento. Había venido a Buenos Aires para reinventarme, pero estaba tan perdida como el primer día. Esa noche, mientras cenaba un sándwich frío frente a la ventana de mi departamento, saqué la tarjeta de Alberto y la observé bajo la luz amarillenta. El tango. La idea me pareció ridícula. Yo, que siempre tuve 2 pies izquierdos.
que odiaba ser el centro de atención, que ahora evitaba el contacto físico como si fuera tóxica. Pero al día siguiente me encontré buscando la dirección en Google Maps. Era un lugar llamado El Abrazo, en una callecita empedrada de San Telmo. Las fotos mostraban un espacio pequeño pero acogedor, con piso de madera gastada y luces cálidas. Casi sin pensarlo, me encontré vistiendo algo más presentable que mis habituales jeans y remera. Solo voy a mirar, me dije mientras cerraba la puerta. Si no me gusta, me vuelvo. El colectivo 29 me dejó a unas cuadras. Al doblar la esquina, escuché la música filtrándose desde una puerta discreta, apenas señalada por un pequeño cartel de neón rojo. Dudé un momento antes de empujar la puerta. El interior era exactamente como en las fotos, pero más vivo. Unas 15 personas conversaban en pequeños grupos mientras sonaba un tango suave. Me sentí inmediatamente fuera de lugar. Estaba por darme la vuelta cuando escuché mi nombre. «Victoria, viniste». La sonrisa genuina de Alberto me descolocó, como si mi presencia realmente le alegrara el día. «Solo vine a ver», aclaré, incómoda. «Perfecto. La primera vez es solo para ver», asintió él, sin presionar. «La clase empieza en unos minutos. Sentate donde quieras». Me ubiqué en un rincón, observando. La mayoría eran principiantes como yo, aunque algunos parecían tener más experiencia. Había gente de todas las edades. Una mujer mayor me sonrió desde el otro lado de la sala. Alberto comenzó explicando los fundamentos del tango: la postura, el abrazo, la conexión. Habló del tango como una conversación íntima, un diálogo de cuerpos. Algo en su manera de explicarlo, sin pretensiones ni misticismos baratos, me atrapó. «El tango nació de la nostalgia y la esperanza», dijo en un momento, «de gente que había dejado todo atrás y buscaba un nuevo lugar en el mundo». Sentí un nudo en la garganta. Esas palabras resonaron dentro de mí con una fuerza inesperada. Cuando todos comenzaron a practicar los primeros pasos, me quedé en mi silla, observando. Alberto no insistió, pero antes de terminar la clase se acercó a mí. «La próxima es el miércoles», dijo simplemente, «por si querés intentarlo». Esa noche dormí mejor que en semanas. Y el miércoles, para mi propia sorpresa, volvía El Abrazo. Esta vez, di mis primeros pasos de tango. La librería clásica y moderna en la calle Callao olía a papel viejo y café recién hecho. Me había convertido en cliente habitual durante el último mes, refugiándome entre sus estantes después de mis clases de tango. Hojeaba un libro de Cortázar cuando una voz a mi espalda preguntó: «¿Primera vez con Rayuela?». Me giré para encontrarme con una mujer de unos 40 años, con anteojos de marco grueso y el pelo recogido en un moño desprolijo. Tenía ese aire inconfundible de las profesoras universitarias. «No, pero hace años que no lo leo», respondí. «Soy Victoria». «Claudia», se presentó, extendiendo una mano. «Disculpa la intromisión, pero no es común ver a alguien tan concentrada en Cortázar. La mayoría viene por los bestsellers o los libros de autoayuda». Su comentario podría haber sonado pretencioso, pero había una calidez genuina en su voz que me hizo sonreír. Terminamos tomando café en la parte de atrás de la librería, hablando de literatura como si nos conociéramos de toda la vida. «¿Así que sos traductora?», preguntó después de que le contara sobre mi trabajo. «¿De qué idiomas?». «Inglés y portugués, principalmente. Trabajo para una editorial uruguaya, pero ahora lo hago remoto desde acá». «¿Y qué te trajo a Buenos Aires?». Su pregunta fue directa pero amable. Dudé un momento. Hasta ahora había sido vaga sobre mi pasado, incluso con Alberto, que después de un mes de clases se había convertido en una especie de mentor. Pero algo en Claudia me inspiraba confianza. Un divorcio complicado, admití finalmente. De esos que te hacen querer cambiar de código postal. Claudia asintió comprensivamente. Los porteños decimos que venís escapando de algo o buscando algo. A veces las dos cosas. ¿Y vos? ¿Sos de acá? De Rosario, originalmente. Vine a estudiar letras y me quedé. Ahora doy clases en la UBA. Nuestra conversación fluyó con naturalidad hasta que oscureció. Cuando nos despedimos, intercambiamos números casi sin pensarlo. Había hecho mi primera amiga en Buenos Aires. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina. Traducía por las mañanas. Asistía a clases de tango 3 veces por semana.
y a menudo me encontraba con Claudia para tomar café o visitar librerías de viejo. Buenos Aires empezaba a sentirse menos como un lugar de paso y más como un hogar. El tango, para mi sorpresa, se convirtió en una terapia. Alberto era un maestro paciente, y aunque al principio me resistía al abrazo, esa postura íntima que requiere confiar en un desconocido, poco a poco fui soltándome. Había algo liberador en seguir la música, en dejarme guiar, en aprender a estar presente en cada paso. «Estás progresando rápido», me dijo Alberto una noche después de clase, mientras tomábamos un vermut en la barra de El Abrazo. «Tengo un buen maestro», respondí con una sonrisa. La Victoria de Montevideo jamás habría aceptado un cumplido tan fácilmente, pero la Victoria de Buenos Aires estaba aprendiendo a bajar las defensas. «¿Sabes qué es lo más importante en el tango?», preguntó, haciendo girar su copa. «No son los pasos ni la técnica, es la presencia. Estar completamente en el momento, con tu compañero, con la música». Sus palabras resonaron dentro de mí. Durante años había vivido como en automático, haciendo lo que se esperaba de mí, sin cuestionarme si era lo que realmente quería. La traición de Martín fue dolorosa, pero ahora empezaba a ver que nuestro matrimonio ya estaba vacío mucho antes. Yo no estaba presente. «El viernes hay una milonga en Almagro», comentó Alberto, interrumpiendo mis pensamientos. «Una de las buenas, pero sin pretensiones. ¿Podrías animarte a bailar?» La idea de bailar en público me provocó un ataque de pánico instantáneo. Era una cosa practicar en clase, y otra muy distinta exponerme en una milonga real. «No estoy lista», dije rápidamente. «Nunca se está completamente listo», respondió él con esa calma suya. «Pero a veces hay que tirarse al agua para aprender a nadar». Esa noche llamé a Claudia y le conté sobre la invitación. «¿Tenés que ir?», exclamó entusiasmada. «De hecho, voy con vos. Hace años que no voy a una milonga». «¿Bailas tango?», pregunté sorprendida. Bailaba en otra vida. Su voz se tiñó de nostalgia. «Con mi ex marido, de hecho. Cuando nos separamos, dejé de ir». Su confesión me tomó por sorpresa. En nuestras conversaciones, Claudia había mencionado brevemente a un ex esposo, pero nunca entró en detalles. «¿Cuánto hace de eso?», pregunté. 5 años. Suficiente tiempo para haber vuelto a las pistas, ¿no te parece? Así fue como el viernes siguiente nos encontramos en la puerta de Lo de Roberto, una milonga tradicional en un primer piso antiguo de Almagro. Alberto nos esperaba en la entrada, elegante con su traje oscuro. El salón era más grande que el abrazo, con pisos de madera que crujían ligeramente y ventiladores de techo que giraban perezosamente. Las mesas rodeaban la pista de baile, donde ya varias parejas se movían al compás de un tango de D'Arienzo. «Me siento ridícula», susurré a Claudia mientras nos sentábamos. Me había puesto un vestido sencillo y zapatos bajos con algo de tacón, pero me sentía disfrazada. «Te ves hermosa», me aseguró ella, que llevaba un vestido rojo que parecía sacado de otra época. «Además, acá nadie juzga». «Bueno, sí juzgan, pero solo tu baile», añadió riendo. La noche avanzó entre tangos y milongas. Observé fascinada cómo se desarrollaba el ritual, las miradas, el cabeceo, la invitación silenciosa. Alberto bailó primero con Claudia, que para mi sorpresa, se movía con la gracia y seguridad de quien lleva el tango en la sangre. «No me dijiste que eras tan buena», le reclamé cuando volvió a la mesa. «Hay muchas cosas que todavía no sabes de mí», respondió con un guiño. Más tarde, Alberto me invitó a bailar. El miedo escénico me paralizó por un momento, pero su mano firme en mi espalda me dio seguridad. Bailamos un tango lento, y aunque tropecé un par de veces, logré seguirlo sin mayores desastres. «¿Viste que podías?», dijo cuando volvimos a la mesa. La noche estaba resultando mejor de lo esperado hasta que lo vi entrar. Un hombre alto, de unos 35 años, con ese tipo de atractivo convencional que solía atraerme. Algo en su forma de moverse, en cómo saludaba a todos, me recordó dolorosamente a Martín. La misma confianza excesiva, la misma sonrisa que parecía decir que el mundo le pertenecía. «¿Quién es?», le pregunté a Alberto cuando el hombre se sentó en una mesa cercana. «Javier Rivero, un bailarín conocido en el circuito», respondió, y luego añadió con tono neutro: «Tiene fama de mujeriego». Claudia me dio un codazo suave. «No lo mires tanto. Va a pensar que querés bailar con él».
Es lo último que querría, respondí con demasiada vehemencia, pero el daño estaba hecho. En algún momento de la noche, sentí su mirada en mí, y cuando nuestros ojos se encontraron, me dedicó ese tipo de sonrisa que antes me habría derretido y que ahora me provocaba alarmas internas. «Viene hacia acá», murmuró Claudia. Efectivamente, Javier se acercó a nuestra mesa con paso seguro. «Buenas noches, Alberto», saludó primero, y luego se dirigió a mí directamente. «¿Me concederías esta pieza?» Sentí que todos en la mesa esperaban mi respuesta. El viejo instinto de complacer, de no crear situaciones incómodas, casi me hizo aceptar. Pero algo dentro de mí se rebeló. «Lo siento. Estoy descansando», respondí con una sonrisa educada pero firme. Una sombra de sorpresa cruzó su rostro, claramente no acostumbrado al rechazo. Asintió brevemente y se alejó. «Bien hecho», dijo Claudia cuando se fue. «No todos merecen tu baile». Esa simple frase me golpeó con una claridad inesperada. Durante años había entregado mi tiempo, mi energía, mi confianza a quienes no lo merecían. Había bailado para complacer a otros, siguiendo un ritmo que no era el mío. Al salir de la milonga, con el aire fresco de la madrugada en la cara, sentí una ligereza nueva. Buenos Aires ya no era solo un escape, estaba convirtiéndose en un escenario donde podía reescribir mi historia. «¿Qué tal tu primera milonga?», me preguntó Alberto mientras buscábamos un taxi. «Diferente a lo que esperaba», respondí, pero en el buen sentido. «El tango es así», dijo con una sonrisa enigmática. «Te hace enfrentar partes de vos misma que no sabías que existían». Esa noche, mientras me quitaba los zapatos en mi pequeño departamento de Palermo, pensé en cuánto había cambiado en apenas 2 meses. La herida seguía ahí, pero ya no sangraba constantemente. El dolor se había transformado en algo más complejo, más parecido a una cicatriz que a una llaga abierta. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Claudia. «Gracias por devolverme a las milongas. ¿La próxima vez bailamos juntas?» Sonreí ante la pantalla. «Trato hecho», respondí. La Victoria que llegó quebrada a Buenos Aires nunca habría imaginado que aprendería a bailar entre las piezas rotas de su vida. El café flotaba en el aire de mi cocina, mezclándose con el aroma de las tostadas recién hechas. La mañana entraba a raudales por la ventana de mi nuevo departamento en San Telmo, un 3er piso con techos altos y pisos de madera que había encontrado casi por casualidad. Después de 3 meses en Buenos Aires, había decidido establecerme más permanentemente. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de mi madre desde Montevideo. «Tu prima Luciana se casa el mes próximo. ¿Vendrás?» La taza se detuvo a medio camino de mis labios. Luciana. La misma prima que había estado con Martín a mis espaldas. La misma que, cuando todo salió a la luz, me dijo con fingida compasión que estas cosas pasan y que el corazón no se manda. Ahora se casaba, y no era difícil adivinar con quién. Dejé el teléfono sin responder y me acerqué a la ventana. Abajo, la calle empedrada ya bullía de actividad. Un anticuario abría sus puertas. Una pareja de turistas consultaba un mapa. Un perro callejero husmeaba junto a un café. La vida seguía, imparable como siempre. Mi reflejo en el vidrio me devolvió una imagen diferente a la que recordaba. El pelo más corto, los hombros más relajados. La Victoria que llegó a Buenos Aires se hubiera deshecho en lágrimas ante la noticia. Esta nueva Victoria solo sentía un vacío distante, como quien observa la cicatriz de una herida antigua. El timbre me sacó de mis pensamientos. Era el cartero con un paquete, los libros que había pedido para mi pequeño proyecto personal. Además de traducir, había comenzado a dar clases de español para extranjeros, gracias a un contacto de Claudia en la universidad. Mientras firmaba el recibo, el cartero comentó: «Lindo día para ser porteño, ¿no?». Sonreí ante la expresión. Después de meses aquí, empezaba a sentirme parte de esta ciudad caótica y hermosa. Ya no era solo una uruguaya escapando de su pasado. Estaba construyendo algo nuevo. Esa tarde tenía una cita con Alberto para discutir un proyecto que me había propuesto: colaborar en un pequeño libro sobre la historia del tango desde la perspectiva de un maestro. Yo traduciría sus escritos al inglés y le ayudaría con la edición. «Es que escribo como bailo», me había dicho riendo, con más corazón que técnica. Nos encontramos en el Café Tortoni, ese templo de la historia porteña que,
A pesar de estar lleno de turistas, conservaba su aire de antiguo esplendor. Alberto ya estaba sentado en una mesa del fondo, con una carpeta gastada frente a él. «Traigo mis tesoros», dijo señalando la carpeta mientras me sentaba. 30 años enseñando tango, resumidos en estas páginas. Pasamos 2 horas revisando sus notas, una mezcla de anécdotas personales, observaciones técnicas y reflexiones filosóficas sobre el tango. Su pasión era contagiosa, y pronto me encontré tan entusiasmada como él con el proyecto. «Esto no es solo un libro de tango», le dije en un momento. «Es un libro sobre conexión humana». Alberto sonrió, complacido. «Exactamente. El tango es una metáfora de cómo nos relacionamos, de cómo escuchamos, cómo guiamos, cómo seguimos, de cómo confiamos o desconfiamos». Mientras hablábamos, noté que Alberto miraba ocasionalmente hacia la entrada. Cuando le pregunté si esperaba a alguien, negó con la cabeza, pero algo en su expresión me dijo que no era completamente sincero. La respuesta llegó minutos después, cuando Javier Rivero, el bailarín que había conocido en la milonga, entró al café. Al vernos, se acercó a nuestra mesa. «Alberto, Victoria», saludó con una inclinación de cabeza. «Qué casualidad encontrarlos aquí». Por la mirada que intercambiaron los dos hombres, supe inmediatamente que no era casualidad. «¿Te importa si me uno a ustedes un momento?», preguntó Javier. Antes de que pudiera responder, Alberto ya estaba ofreciéndole una silla. Me tensé visiblemente, lo que no pasó desapercibido para ninguno de los dos. «Victoria y yo estamos trabajando en un libro», explicó Alberto, intentando suavizar el ambiente. «¿Un libro? Interesante», comentó Javier, genuinamente curioso. «¿Sobre qué?» «Sobre tango», respondí secamente. «Ah, mi especialidad», sonrió él. Había algo diferente en su actitud, menos arrogante que la noche en la milonga. De hecho, Alberto mencionó que buscaban a alguien que pudiera hablar sobre la evolución del tango nuevo. «Tengo bastante experiencia en eso», miré a Alberto con reproche. No me había mencionado nada sobre incluir a otras personas en el proyecto, mucho menos a Javier. «Es solo una idea», aclaró Alberto, captando mi molestia. «Pero Javier es uno de los pocos que ha bailado tanto el tango tradicional como las nuevas corrientes. Su perspectiva podría ser valiosa». Me encontré en una encrucijada. Por un lado, el proyecto era importante para mí, una oportunidad de combinar mis habilidades como traductora con mi creciente pasión por el tango. Por otro, la idea de trabajar con Javier, con su aire de conquistador que me recordaba dolorosamente a mi ex, me revolvía el estómago. «Podemos discutirlo después», dije finalmente, cerrando la carpeta en un gesto que dejaba claro que la reunión había terminado para mí. Javier captó la indirecta. «Los dejo trabajar. Pero la oferta sigue en pie», dijo levantándose. Antes de irse, añadió mirándome directamente. «Por cierto, bailas muy bien para ser principiante». Cuando se alejó, enfrenté a Alberto. «¿Por qué no me dijiste que venía?» «Porque sabía que te negarías», admitió sin rodeos. «Y creo que es un error juzgar a alguien sin conocerlo realmente». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. ¿No era exactamente lo que estaba haciendo? Juzgar a Javier basándome únicamente en su parecido superficial con Martín. «No necesito más complicaciones en mi vida», dije, más para convencerme a mí misma que a Alberto. «A veces las complicaciones son exactamente lo que necesitamos para crecer», respondió él con esa sabiduría tranquila que me había guiado durante meses. Esa noche, mientras caminaba hacia mi clase de tango, no podía dejar de pensar en la situación. Quizás Alberto tenía razón. Quizás estaba dejando que mi pasado envenenara mi presente, viendo fantasmas de Martín en cada hombre que mostraba la más mínima similitud con él. La clase fue especialmente intensa. Estábamos aprendiendo figuras más complejas, y mi frustración se canalizó en una concentración feroz. Cuando terminamos, estaba agotada pero extrañamente en paz. «¿Un café?», propuso Claudia, que había empezado a asistir regularmente a las clases conmigo. Terminamos en una confitería cerca de Plaza Dorrego, compartiendo una porción de torta Rogel, mientras le contaba sobre el incidente del Tortoni. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó después de escucharme atentamente. «No lo sé. El libro es importante para mí, pero te da miedo», completó ella. «No Javier en sí, sino lo que representa para vos». «Exacto», admití.
Es como si viera a Martín cada vez que lo miro. ¿Y si es justamente por eso que apareció en tu camino?, reflexionó Claudia. A veces necesitamos enfrentar nuestros miedos para superarlos. Sus palabras resonaron con lo que Alberto había dicho. ¿Era posible que ambos tuvieran razón? Además, añadió Claudia con una sonrisa pícara, no todos los hombres guapos son infieles. Algunos solo son guapos. No pude evitar reírme. No estoy buscando nada romántico, te lo aseguro. ¿Y quién habló de romance? Estamos hablando de un libro, respondió ella con fingida inocencia. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a Alberto y le dije que aceptaba la colaboración de Javier, pero con condiciones. Todas las reuniones serían estrictamente profesionales y siempre con Alberto presente. Me parece perfecto, respondió él, y pude imaginar su sonrisa satisfecha al otro lado de la línea. Nuestra primera sesión de trabajo conjunto se programó para el fin de semana en el Abrazo, fuera del horario de clases. Llegué temprano, nerviosa pero decidida. Alberto ya estaba allí, preparando mate en un rincón. Javier llegó puntual, vestido informalmente y con una carpeta similar a la de Alberto. Gracias por darme esta oportunidad, dijo sentándose frente a mí. No había rastro de la arrogancia que había percibido en la milonga. De cerca, sus ojos revelaban una seriedad que no había notado antes. Las primeras 2 horas fueron sorprendentemente productivas. Javier resultó ser articulado y reflexivo al hablar sobre el tango, con un conocimiento que iba más allá de lo técnico. En algún momento, Alberto se excusó para atender una llamada, dejándonos solos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Javier después de un silencio incómodo. Depende, respondí cautelosa. ¿Por qué me detestaste a primera vista? La pregunta directa me tomó por sorpresa. Consideré mentir, decir que no era cierto, pero decidí ser honesta. Me recordás a alguien que me hizo daño. Asintió lentamente, como si confirmara una sospecha. Lo imaginé. Tenés esa mirada, la de alguien que está reconstruyéndose. ¿Tan obvio es?, pregunté, incómoda ante la idea de ser tan transparente. Solo para quien ha pasado por algo similar, respondió con una sonrisa triste que me hizo preguntarme por su propia historia. Alberto regresó antes de que pudiera indagar más, y la conversación volvió al tango. Cuando terminamos, ya había oscurecido. Alberto se ofreció a acompañarme, pero tenía otra cita. Para mi sorpresa, me encontré aceptando que Javier caminara conmigo hasta la parada del colectivo. La noche estaba fresca, típica del otoño porteño. Caminamos en un silencio que, inesperadamente, no resultaba incómodo. Alberto me contó que sos uruguaya, comentó finalmente. Montevideana, especifiqué. Nunca he estado allí, pero dicen que es una ciudad hermosa. Lo es, admití, sintiendo una punzada de nostalgia que me sorprendió. Era la primera vez en meses que pensaba en Montevideo sin asociarla inmediatamente al dolor. ¿La extrañas? Consideré la pregunta seriamente. Extraño partes de ella. La Rambla, el mate en la playa, algunos amigos, pero no extraño lo que dejé atrás. Entiendo eso, dijo simplemente. Llegamos a la parada justo cuando el colectivo se acercaba. Antes de subir, me giré hacia él. Gracias por ser profesional hoy. Sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Gracias a vos por darme la oportunidad de demostrarte que no soy el fantasma que temes. Subí al colectivo con una extraña sensación de ligereza. Mientras miraba por la ventanilla cómo la figura de Javier se perdía en la distancia, me di cuenta de que, por primera vez desde que llegué a Buenos Aires, estaba mirando hacia adelante sin que el pasado nublara completamente mi visión. Esa noche, antes de dormir, finalmente respondí al mensaje de mi madre. No podré asistir a la boda. Tengo un proyecto importante aquí. Dale mis saludos a todos. Apagué el teléfono y me quedé mirando el techo. Afuera, Buenos Aires seguía viviendo su noche eterna, con su sinfonía de colectivos, conversaciones y música lejana. Mi pasado seguía ahí, una sombra que nunca desaparecería completamente. Pero ahora, en esta ciudad que me había acogido, estaba aprendiendo a bailar con esa sombra en lugar de huir de ella. Y quizás, solo quizás, eso era exactamente lo que necesitaba para sanar. El olor a café y tinta impregnaba el aire del pequeño estudio que habíamos improvisado en una sala trasera de El Abrazo. Llevábamos 3 semanas trabajando en el libro,
y lo que comenzó como un proyecto simple había crecido hasta convertirse en algo más ambicioso. Las paredes estaban ahora cubiertas de fotografías antiguas, recortes de periódicos amarillentos y notas adhesivas con ideas sueltas. Creo que deberíamos reorganizar el capítulo sobre la década del 40, dije mientras revisaba las páginas esparcidas sobre la mesa. La entrevista con Dominga es demasiado poderosa para dejarla al final. Dominga era una milonguera de 93 años que Alberto conocía desde hace décadas. La habíamos visitado en su pequeño departamento de 11, donde nos recibió vestida como si fuera a salir a bailar en cualquier momento. Durante 3 horas nos contó historias de la época dorada del tango con una memoria asombrosa y una lengua afilada que no dejaba títere con cabeza. «Coincido», dijo Javier, inclinándose sobre mi hombro para ver las páginas. Su cercanía ya no me provocaba el rechazo automático de las primeras semanas. Su descripción de cómo las mujeres usaban el tango para negociar su libertad en una sociedad restrictiva merece un lugar central. Alberto nos observaba con una sonrisa apenas disimulada mientras preparaba mate en un rincón. A sus 68 años, decía que nosotros éramos su proyecto paralelo. Al principio no entendía a qué se refería, hasta que Claudia me explicó que en el mundo del tango era común que los maestros mayores intentaran formar parejas entre sus alumnos. «No te alarmes», me había dicho riendo. «Es casi una tradición. Los viejos milongueros creen que su deber es asegurar el futuro del tango uniendo a las nuevas generaciones». La idea me había parecido ridícula entonces. Ahora, después de semanas trabajando codo a codo con Javier, ya no estaba tan segura de que Alberto estuviera equivocado en sus intenciones. «¿Querés más café?», preguntó Javier, interrumpiendo mis pensamientos. «Por favor», respondí, entregándole mi taza vacía. Nuestros dedos se rozaron brevemente y sentí ese cosquilleo incómodo que había estado ignorando deliberadamente. Mientras reorganizábamos el material, Alberto recibió una llamada que lo hizo fruncir el ceño. «Tengo que irme», anunció después de colgar. «Mi hermana está en el hospital. Nada grave, pero quiero estar con ella. ¿Necesitas que te acompañemos?», ofrecí inmediatamente. No. Ustedes sigan trabajando. Ya hicimos mucho hoy, pero si quieren avanzar con el capítulo de Dominga». La puerta se cerró tras él, dejándonos solos a Javier y a mí por primera vez desde que comenzamos el proyecto. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. «Podemos dejarlo para otro día», sugerí, comenzando a recoger mis cosas. «O podríamos aprovechar para conocernos mejor», propuso él. Ante mi mirada suspicaz, añadió rápidamente: «Como colegas, para el libro. Es difícil trabajar con alguien de quien apenas sabes nada». Tenía razón, por supuesto. A pesar de las semanas compartidas, nuestras conversaciones habían girado exclusivamente en torno al tango y al libro. Yo había mantenido deliberadamente la distancia, escudándome en lo profesional. 1 hora, concedí finalmente, y en un lugar público. Javier sonrió, aceptando mis términos sin ofenderse. «Conozco el lugar perfecto». Terminamos en una vieja pizzería de Corrientes, de esas con manteles a cuadros y mozos que parecen trabajar allí desde la fundación de la ciudad. El local estaba lleno, con ese bullicio porteño que hace imposible escuchar a quien no está en tu mesa. «¿Por qué el tango?», pregunté después de que ordenamos una fugazzetta y una cerveza para compartir. «De todos los bailes, ¿por qué elegiste este?». Javier consideró la pregunta mientras nuestro mozo, un hombre mayor con un delantal que había visto mejores días, servía la cerveza en 2 vasos. «Mi padre era taxista», comenzó. «Un porteño de pura cepa que escuchaba tango todo el día. De chico lo odiaba. Me parecía música de viejos. Yo quería ser bailarín contemporáneo. Estudié en el Teatro San Martín y todo. No era la historia que esperaba». El Javier que había imaginado era un niño privilegiado que había convertido su afición en profesión gracias al dinero familiar. «¿Qué cambió?», pregunté, genuinamente interesada. «Mi viejo se enfermó cuando yo tenía 23. Cáncer. Los médicos le dieron 6 meses, pero aguantó 2 años». Su voz se suavizó al recordar. Durante ese tiempo, empecé a acompañarlo a una milonga pequeña en Boedo. Al principio para complacerlo, después porque descubrí que el tango era mucho más de lo que yo creía. La pizza llegó, humeante y generosa, interrumpiendo momentáneamente su relato. En el tango contemporáneo encontré algo que no tenía el ballet o el contemporáneo:
continuó después de servir una porción en cada plato. Una conexión real, imperfecta, humana. No se trata de hacer figuras bonitas o impresionar a un público. Se trata de comunicarse sin palabras con tu pareja, de crear algo juntos en el momento. Su pasión era palpable, y me recordó a mí misma hablando de literatura. Cuando mi viejo murió, el tango fue lo que me mantuvo a flote, concluyó. Las milongas se convirtieron en mi familia cuando más solo me sentía. La confesión me desarmó. Había asumido tanto sobre él, construido toda una personalidad ficticia basada en mi propio trauma, sin darle la oportunidad de mostrarme quién era realmente. Lo siento por tu padre, dije sinceramente. Ya pasaron 6 años, respondió con una sonrisa triste. ¿Y vos? ¿Cómo terminaste en Buenos Aires bailando tango? Dudé un momento. Hasta ahora, solo Claudia conocía la versión completa de mi historia. Pero algo en la honestidad de Javier me invitó a corresponderle. Mi esposo me engañaba con mi prima, dije simplemente. Todo Montevideo lo sabía menos yo. Javier asintió, sin mostrar lástima ni sorpresa excesiva, lo cual agradecí. El día que lo descubrí, sentí que me ahogaba. Necesitaba irme, respirar otro aire. Buenos Aires fue una elección impulsiva. Tenía algunos contactos laborales aquí y siempre me había gustado la ciudad. ¿Y el tango? Casualidad. O destino, si crees en esas cosas. Conocí a Alberto en un café, cuando todavía estaba perdida y llena de rabia. El tango tiene eso, reflexionó Javier. Aparece cuando lo necesitas, no cuando lo buscas. La conversación fluyó con sorprendente facilidad después de esas confesiones iniciales. Descubrí que Javier, además de bailarín, era profesor de música en una escuela pública, que vivía en un departamento minúsculo en Almagro con 2 gatos, que le gustaba el cine mudo y que coleccionaba vinilos de tango. Nada en él recordaba ya a Martín, excepto quizás cierta intensidad en la mirada que ahora veía bajo una luz completamente diferente. Cuando salimos de la pizzería, ya había oscurecido. La avenida Corrientes brillaba con sus luces de neón y sus librerías abiertas hasta la medianoche. «Te acompaño a tu casa», ofreció. «No es necesario», respondí automáticamente. «Lo sé, pero quiero hacerlo». El camino a San Telmo fue tranquilo, con esa familiaridad nueva que se había instalado entre nosotros. En el colectivo, nuestros hombros se rozaban ocasionalmente con el movimiento, y cada contacto enviaba pequeñas descargas que me negaba a reconocer. Al llegar a la puerta de mi edificio, me giré para despedirme. Javier estaba más cerca de lo que había calculado, y por un momento quedamos frente a frente, demasiado próximos. «Gracias por la pizza», dije, dando un paso atrás. «Gracias por confiar en mí», respondió él. «Al menos un poco». Hubo una pausa cargada de algo que no me atrevía a nombrar. Parte de mí quería invitarlo a subir, mientras otra parte gritaba que era demasiado pronto, que apenas comenzaba a reconstruirme, que no estaba lista. «Nos vemos mañana en el abrazo», dije finalmente. Javier asintió, respetando mi distancia sin presionar. «Hasta mañana, Victoria». Lo vi alejarse calle abajo, con las manos en los bolsillos y los hombros ligeramente caídos. Cuando entré a mi departamento, me quedé un momento con la espalda contra la puerta cerrada, respirando profundamente. Mi teléfono sonó. Era Claudia. «¿Cómo va el libro?», preguntó cuando atendí. «Avanzando», respondí, evitando mencionar la cena con Javier. «Mentirosa», dijo ella, y casi pude ver su sonrisa al otro lado de la línea. «Te vi con Javier en lo de Manolo. Mi clase de literatura latinoamericana termina justo enfrente». Me reí, pillada infraganti. «No es lo que pensás». «No pienso nada», respondió ella con fingida inocencia. «Solo me alegro de que estés viviendo, Victoria. Eso es todo lo que importa». Después de colgar, me acerqué a la ventana. San Telmo dormitaba bajo una llovizna fina que hacía brillar las calles empedradas. A lo lejos, el sonido de un bandoneón se filtraba desde alguna milonga cercana. «Viviendo», repetí en voz baja. Tal vez. Claudia tenía razón. Tal vez era hora de dejar de sobrevivir y empezar a vivir realmente. Esa noche soñé con Montevideo, pero por primera vez no fue una pesadilla. Soñé con la Rambla, con el mar, con la brisa salada en mi cara, y cuando desperté, me di cuenta de que ya no dolía pensar en mi ciudad. El recuerdo estaba allí, pero transformado,
como una fotografía antigua que ya no provoca lágrimas, sino una sonrisa nostálgica. El proyecto del libro avanzaba más rápido de lo previsto. Cada día, entre entrevistas a viejos milongueros, investigación en hemerotecas y sesiones de escritura, Javier y yo nos acercábamos un poco más, no solo como colaboradores, sino como personas que compartían algo difícil de definir. Creo que tenemos suficiente material para el capítulo sobre el tango nuevo, dijo él una tarde, mientras organizábamos nuestras notas en la mesa de mi departamento. Era la primera vez que venía, y lo había notado observar cada detalle, cada libro, cada pequeño objeto que revelaba quién era yo. ¿Te parece si lo revisamos después de comer algo? Muero de hambre, sugerí. Puedo cocinar, ofreció para mi sorpresa. Mi abuela era siciliana. Me enseñó algunos trucos. Así fue como terminamos improvisando una pasta en mi pequeña cocina, con él revolviendo una salsa que olía a hierbas y ajo, mientras yo ponía la mesa y abría una botella de vino. La domesticidad de la escena me golpeó de repente. Hacía tanto tiempo que no compartía momentos así con nadie que casi había olvidado cómo se sentía. No la pasión ciega del principio, sino esa intimidad tranquila que se construye poco a poco, como un tango bien bailado. ¿En qué pensás?, preguntó Javier, notando mi silencio. En que no sé si estoy lista para esto, respondí honestamente. Él no preguntó a qué me refería. No era necesario. Simplemente asintió y siguió cocinando, dándome el espacio que necesitaba para procesar mis propios sentimientos contradictorios. Cenamos entre conversaciones sobre el libro y anécdotas de milongas, manteniendo una distancia segura de los temas más personales. Cuando terminamos, volvimos a las notas esparcidas sobre la mesa del comedor. Hay algo que no termina de convencerme, dijo Javier, releyendo un párrafo. Falta, no sé, la conexión entre lo técnico y lo emocional. Es porque estamos escribiendo sobre el tango, respondí, pero no estamos bailándolo. Las palabras salieron sin pensar, pero en cuanto las pronuncié, supe que eran verdad. Estábamos intentando capturar con palabras algo que era fundamentalmente físico, una experiencia que ocurría en el cuerpo antes que en la mente. Javier me miró como si acabara de resolver un enigma. Tenés razón. Estamos separando la teoría de la práctica. Se levantó y me tendió la mano. Bailemos. ¿Ahora? ¿Acá? Mi departamento apenas tenía espacio entre los muebles. ¿Por qué no? A veces hay que sentir para poder explicar. Dudé un momento, pero finalmente tomé su mano. Javier apartó la mesa contra la pared, creando un pequeño espacio en el centro de la sala. Conectó su teléfono a mis parlantes y seleccionó una canción, Gallo Ciego, en la versión de Pugliese. El abrazo fue diferente esta vez, más cercano, más íntimo. No era el abrazo técnico de las clases, ni el abrazo formal de las milongas. Era algo más personal, como una conversación sin palabras. Comenzamos a movernos lentamente en el espacio reducido. No hacían falta figuras complejas ni adornos, solo la conexión, el peso compartido, la respiración acompasada. Sentí cómo la tensión abandonaba mi cuerpo con cada paso, con cada giro mínimo. «Esto es el tango», murmuró Javier cerca de mi oído. «No lo que escribimos, sino esto. Dos personas creando algo juntas que no existía antes». El bandoneón de Pugliese envolvía la habitación, y por un momento fugaz sentí que entendía algo esencial, algo que iba más allá de los pasos aprendidos o las teorías sobre el baile. El tango no era solo un baile, era una forma de estar en el mundo, de relacionarse con el otro, de abrazar tanto la alegría como el dolor. Cuando la música terminó, nos quedamos inmóviles, todavía en el abrazo. Podía sentir el corazón de Javier latiendo contra el mío, su respiración ligeramente agitada. Levanté la mirada y encontré sus ojos, oscuros e intensos, tan cerca que podía ver mi propio reflejo en ellos. Lo que sucedió después fue tan inevitable como un resuelto en la música. Sus labios encontraron los míos en un beso suave, casi una pregunta. Respondí sin palabras, dejando que mi cuerpo hablara por mí. Cuando nos separamos, vi en su rostro la misma mezcla de sorpresa y certeza que sentía yo, como si hubiéramos descubierto algo que ya sabíamos. «Debería irme», dijo él, aunque no hizo ningún movimiento hacia la puerta. «Deberías», acordé, sin soltarlo. Finalmente, dio un paso atrás, rompiendo el hechizo.
Recogió su chaqueta y sus notas en silencio, mientras yo permanecía inmóvil en el centro de la habitación. En la puerta, se giró una última vez. «Esto cambia las cosas, ¿no?» «Sí», admití, «pero no sé cómo todavía». Después de que se fue, me quedé despierta hasta tarde, intentando poner en palabras lo que había sentido. Como escritora, siempre había confiado en mi capacidad para nombrar las cosas, para capturarlas en la página, pero esto se resistía a las definiciones fáciles. A la mañana siguiente, encontré la respuesta en el lugar más inesperado. Entre mis traducciones pendientes, había un fragmento de Borges que debía revisar para una editorial. Cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, elige una y elimina las otras. Así va componiendo, irreversible, su historia. Irreversible. La palabra resonó en mi mente mientras preparaba mate. Martín, Montevideo, la traición, el dolor, todo era irreversible. Pero también lo era mi llegada a Buenos Aires, mi encuentro con Alberto, con Claudia, con Javier. Cada paso dado, cada decisión tomada, iba componiendo una nueva historia que ya no podía deshacer. Y quizás no quería deshacerla. Quizás estaba lista para dar el siguiente paso, para elegir una nueva alternativa, con todos los riesgos que implicaba. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje simple. «No sé si estoy lista, pero quiero intentarlo». La respuesta llegó casi al instante. «Yo tampoco estoy seguro de estar listo. Podemos descubrirlo juntos». Sonreí ante la pantalla. En el tango, como en la vida, a veces hay que dejarse llevar para descubrir hacia dónde vamos. El sobre llegó un martes por la mañana. Blanco, con mi nombre escrito a mano y el inconfundible sello del correo uruguayo. Lo dejé sobre la mesa mientras preparaba el desayuno, como si fuera un animal durmiente que no quisiera despertar. Era la primera correspondencia que recibía de Montevideo desde mi partida, hace ya 5 meses. La cafetera silbó, reclamando mi atención. Mientras servía el café, observé el sobre de reojo. ¿Quién me escribiría una carta en esta época de mensajes instantáneos? Mi madre usaba WhatsApp religiosamente, enviándome fotos de su jardín y del gato como si documentara una expedición científica. Mis amigas preferían las videollamadas. Y Martín... Bueno, dudaba que Martín supiera siquiera dónde estaba viviendo ahora. Finalmente, con la taza en una mano, rasgué el sobre con la otra. Dentro había una hoja doblada cuidadosamente y una fotografía. Desplegué la carta primero. La caligrafía pulcra e inclinada me resultó dolorosamente familiar antes incluso de leer la firma. Era de mi abuela Teresa. «Querida Victoria», comenzaba, «espero que esta carta te encuentre bien en tu nueva vida. Tu madre me dio tu dirección, aunque me pidió que no te molestara. Pero a mis 84 años, ya no tengo tiempo para hacer caso a todas las prohibiciones». Sonreí a mi pesar. Mi abuela siempre había sido la rebelde de la familia, incluso ahora, con su pelo blanco y sus manos nudosas. «No te escribo para pedirte que vuelvas», continuaba. «Entiendo por qué te fuiste, quizás mejor de lo que crees. A tu edad, yo también escapé una vez, de un marido que me humillaba y de un pueblo que murmuraba. Me fui a Montevideo con lo puesto y reconstruí mi vida. Nadie en la familia habla de eso ahora, como si mi vida hubiera comenzado el día que conocí a tu abuelo. Pero antes hubo otro hombre, otra vida, otro dolor». La taza se detuvo a medio camino de mis labios. Jamás había escuchado esta historia. En nuestra familia, la vida de la abuela Teresa era un relato simple y lineal. Nacida en Minas, conoció a mi abuelo en un baile. Se casaron jóvenes, tuvieron 3 hijos. Nunca hubo mención de un primer matrimonio, de una huida, de un comienzo anterior. Te cuento esto porque quiero que sepas que te entiendo, mi niña. A veces hay que irse para encontrarse. A veces la distancia es el único camino hacia uno mismo. Pero también quiero decirte algo que aprendí en mis propios escapes. No dejes que el rencor se convierta en tu compañero de viaje. Es un pésimo guía y un peor amigo. Tomé la fotografía que acompañaba la carta. Era antigua, en blanco y negro, algo descolorida en los bordes. Mostraba a una mujer joven con un vestido elegante y el pelo recogido, sonriendo a la cámara con una mezcla de timidez y determinación. Me tomó un momento reconocer en ella a mi abuela. Debía tener mi edad, quizás menos. La foto que te envío es de 1958.
poco después de llegar a Montevideo. Estaba asustada pero libre, como imagino que te sientes tú ahora. La guardo para recordarme que siempre es posible volver a empezar. La carta terminaba con noticias breves del resto de la familia. Mi primo Sebastián se había graduado. Mi tío Pablo seguía con sus problemas de salud. El negocio familiar iba bien a pesar de la economía. No mencionaba a Luciana ni a Martín, y se lo agradecí silenciosamente. Te quiero, nieta. Cuídate y escribe cuando puedas. No para decir que volverás, sino para contar cómo estás construyendo tu nuevo camino. Con amor, Teresa. Dejé la carta sobre la mesa y me quedé mirando la fotografía de mi abuela. Esa mujer joven con ojos determinados había pasado por algo similar a lo mío, y yo nunca lo había sabido. ¿Cuántas otras historias familiares permanecían ocultas bajo la superficie de los relatos oficiales? Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. Nos vemos esta tarde para seguir con el capítulo 5. Alberto consiguió una entrevista con Julio Romero, el que fabricaba bandoneones. La normalidad del mensaje me ancló al presente. En las últimas semanas, Javier y yo habíamos establecido una rutina cómoda. Trabajábamos en el libro, compartíamos comidas, nos besábamos en mi sofá como adolescentes, pero sin presionarnos para definir lo que teníamos. Era un equilibrio frágil pero reconfortante. Sí, pero ¿podemos vernos antes? Necesito hablar de algo, respondí. Nos encontramos en el Parque Lezama, bajo un cielo de otoño que no terminaba de decidir si quería llover o no. Javier ya estaba allí cuando llegué, sentado en un banco con 2 cafés para llevar. Llegó esto, dije sin preámbulos, mostrándole la carta y la fotografía. Mientras él leía, le conté sobre mi abuela, sobre la historia que nunca había conocido, sobre el extraño espejo que había encontrado en sus palabras. Es como si me estuviera dando permiso, concluí. No solo para irme, sino para quedarme, para hacer de esto algo permanente. Javier me observó con esa intensidad tranquila que había aprendido a apreciar. ¿Y eso te asusta? Me aterra, admití. Una cosa es estar aquí como una pausa, como un paréntesis en mi vida real. Otra muy distinta es aceptar que esto es mi vida ahora, que Buenos Aires no es un escape, sino un comienzo. ¿Y qué te dice tu instinto? Contemplé el parque, con sus árboles centenarios y sus palomas imperturbables. A lo lejos, un grupo de jubilados jugaba a las bochas con la seriedad de quienes disputan un campeonato mundial, que ya tomé la decisión hace tiempo, aunque no me atrevía a nombrarla, que no quiero volver, que aquí encontré algo que no sabía que buscaba. Javier tomó mi mano, un gesto simple que ya se había vuelto familiar. ¿Sabes qué dice Alberto sobre el tango? Que no se trata de los pasos que das, sino de cómo habitas cada paso, de estar plenamente presente en el movimiento. Tu maestro es un poco filósofo, sonreí. Todos los viejos milongueros lo son, respondió él, devolviéndome la sonrisa. Es lo que pasa cuando pasas 60 años pensando en cómo 2 personas pueden moverse juntas sin pisarse los pies. Nos quedamos en silencio un momento, viendo pasar a una madre que perseguía a un niño pequeño entre risas. Hay algo más, dije finalmente. La boda de mi prima es en 2 semanas. Le dije a mi madre que no iría, pero ¿estás pensando en ir?, completó Javier sorprendido. No a la boda, aclaré rápidamente. Pero quizás a Montevideo, para ver a mi abuela, para cerrar algunas puertas adecuadamente, en lugar de simplemente huir. Javier asintió lentamente. Tiene sentido. A veces hay que volver para poder seguir adelante. El problema es que no sé si estoy lista para enfrentar todo lo que dejé allá. Los recuerdos, las preguntas, las miradas. Mi voz se quebró ligeramente. No tenés que ir sola, dijo él, con una casualidad que no logró disimular la importancia de lo que ofrecía. Lo miré, buscando algún signo de duda en su rostro. ¿Vendrías conmigo a Montevideo? Si me lo pedís, sí. La sencillez de su respuesta me conmovió más que cualquier declaración grandilocuente. No era una promesa de amor eterno ni un gesto dramático. Era algo más valioso, la oferta simple de estar ahí, de acompañarme en un momento difícil. Te lo estoy pidiendo, dije, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. Esa tarde, mientras caminábamos por San Telmo bajo una llovizna fina, hicimos planes para un viaje corto a Montevideo la semana siguiente. Apenas 3 días, suficientes para ver a mi abuela, recoger algunas cosas que había dejado
y enfrentar los fantasmas necesarios sin darles tiempo a asentarse nuevamente. Le escribí a mi madre esa misma noche, un mensaje breve pero claro. Voy a Montevideo del 15 al 17. Me gustaría ver a la abuela Teresa. No iré a la boda, pero me quedaré en casa si es posible. Voy con un amigo. Su respuesta llegó casi al instante, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Tu habitación está como la dejaste. La abuela estará feliz. Nosotros también. Ese nosotros, ambiguo, me dejó pensando. ¿Incluía a mi padre, siempre silencioso pero comprensivo? ¿A mis hermanos menores, que apenas entendían por qué me había ido tan abruptamente? ¿O era simplemente una forma de hablar, un plural majestático que ocultaba su propia soledad? Los días siguientes pasaron en un borrón de actividad. Entre las clases de español que daba, las sesiones de trabajo en el libro y los preparativos para el viaje, apenas tuve tiempo de procesar lo que significaba volver a Montevideo. Fue Claudia quien me obligó a enfrentarlo, durante una de nuestras cenas semanales en su departamento de Recoleta. ¿Estás segura de que es lo que querés?, preguntó mientras servía otra copa de vino. Volver al lugar donde te lastimaron, con un hombre nuevo, justo cuando tu ex se casa con tu prima. Suena a una telenovela turca. Cuando lo pones así, suena terrible. Reconocí con una mueca. Pero no es por ellos. Es por mí, por mi abuela, por cerrar capítulos. ¿Y Javier? ¿Qué representa en esta historia? La pregunta me pilló desprevenida. Javier y yo habíamos evitado cuidadosamente poner etiquetas a lo nuestro, como si nombrar el vínculo pudiera romper su magia frágil. Es complicado. Claudia arqueó una ceja con escepticismo. Victoria, sos traductora. Vivís de encontrar la palabra exacta para cada cosa. No me digas que justo ahora te quedaste sin vocabulario. Tenía razón, por supuesto. Estaba evitando deliberadamente definir lo que sentía por Javier, como si mantenerlo en esa zona nebulosa lo protegiera de comparaciones con mi relación anterior. Tengo miedo, admití finalmente, de equivocarme otra vez, de confiar y que me defrauden, de estar proyectando en él todo lo que quiero ver, en lugar de quién es realmente. Ese es siempre el riesgo, dijo Claudia suavemente, pero la alternativa es quedarse paralizada. Y vos ya demostraste que no sos de las que se quedan quietas. El día antes del viaje, Javier y yo nos reunimos con Alberto para ultimar detalles del libro. Habíamos avanzado considerablemente, y el borrador casi completo descansaba sobre la mesa como un ser vivo que hubiéramos creado entre los tres. Se ve bien, dijo Alberto, pasando las páginas con satisfacción. Mejor de lo que imaginé cuando empezamos. Falta pulir algunas transiciones, comenté, siempre perfeccionista. Y creo que la sección sobre el bandoneón necesita más contexto histórico. Siempre tan exigente, sonrió Javier, rozando ligeramente mi mano bajo la mesa. Alberto nos observó con esa mirada sabia que parecía verlo todo. El libro puede esperar una semana. Ustedes tienen un viaje importante mañana. Le habíamos contado sobre Montevideo, por supuesto. Alberto se había convertido en una especie de figura paterna para ambos, un confidente que escuchaba sin juzgar y aconsejaba sin imponer. ¿Nerviosa?, me preguntó. Un poco, reconocí. No sé qué esperar. La vida rara vez es como esperamos, dijo él, con esa cadencia pausada que adoptaba cuando estaba a punto de compartir alguna sabiduría milonguera. En el tango, como en la vida, lo importante no es anticipar cada paso, sino estar listo para responder a lo que viene. Esa noche, mientras hacía la maleta, encontré la fotografía de mi abuela Teresa. La contemplé largamente, buscando en ese rostro joven y determinado alguna pista sobre mi propio camino. ¿Habría sentido ella este mismo nudo en el estómago antes de volver a enfrentar su pasado? ¿Habría dudado, como yo, entre el deseo de reconciliación y el instinto de protegerse? Mi teléfono sonó. Era Javier. ¿Todo bien?, preguntó, como si hubiera sentido mi inquietud a través de la ciudad. Sí, solo organizando pensamientos. ¿Querés compañía? Miré el reloj. Pasaba de la medianoche. Es tarde. No para esto, respondió simplemente. Media hora después estábamos sentados en mi balcón pequeño, compartiendo mate y silencio bajo un cielo urbano donde apenas se distinguían algunas estrellas. ¿Sabes qué es lo que más me asusta?, dije finalmente. No es ver a Martín, ni enfrentar los chismes. Es la posibilidad de que, al volver,
me dé cuenta de que extraño mi vida allá, de que todo esto, Buenos Aires, el tango, vos, haya sido solo una manera de escapar, y no un verdadero nuevo comienzo. Javier asintió comprendiendo. Es válido tener miedo, pero creo que te subestimas. La Victoria que conozco no confundiría una huida con un renacimiento. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te he visto bailar, respondió con una sonrisa enigmática. En el tango, no podés fingir. El cuerpo no miente como las palabras. Y tu cuerpo, cuando baila, no es el de alguien que está escapando. Es el de alguien que está exactamente donde quiere estar. Sus palabras resonaron en mí con una verdad que no pude negar. Desde que había comenzado a bailar tango, algo fundamental había cambiado en mi forma de habitar el mundo. Ya no me movía con la cautela de quien espera un golpe, sino con la certeza de quien conoce su centro de gravedad. ¿Y si Montevideo trata de reclamarme?, pregunté, verbalizando un miedo que ni siquiera sabía que tenía. Entonces Buenos Aires tendrá que luchar por vos, respondió Javier, entrelazando sus dedos con los míos. Y yo estaré del lado de Buenos Aires. A la mañana siguiente, con las maletas listas junto a la puerta, me detuve un momento frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había huido de Montevideo 5 meses atrás. Había en sus ojos una serenidad nueva, una determinación que me recordó a la fotografía de mi abuela. El timbre sonó. Era Javier, puntual como siempre. ¿Lista para cruzar el río?, preguntó cuando abrí la puerta. Lista, respondí, y por primera vez en mucho tiempo sentí que era completamente cierto. El barco se deslizaba sobre las aguas marrones del Río de la Plata, dejando atrás el puerto de Buenos Aires. Sentada junto a la ventana, observaba cómo la ciudad se empequeñecía en la distancia, sus edificios convirtiéndose en una línea difusa en el horizonte. A mi lado, Javier leía tranquilamente, dándome espacio para procesar mis emociones. Había elegido el buquebús en lugar del avión precisamente por esto. Necesitaba tiempo para la transición, para sentir físicamente el pasaje entre mi presente y mi pasado. 3 horas de travesía para prepararme mentalmente para lo que vendría. ¿En qué pensás?, preguntó Javier, levantando la vista de su libro. En lo extraño que es todo esto, respondí, sin apartar la mirada del agua. Hace 5 meses escapé por este mismo río, jurando que nunca volvería. Y ahora estoy aquí, regresando voluntariamente. No es lo mismo volver por elección que volver por obligación, dijo él, cerrando su libro. Uno implica poder, el otro, rendición. Lo miré con curiosidad. A veces decís cosas que parecen sacadas de un libro de filosofía. Es el tango, sonrió. Te hace pensar demasiado sobre los caminos que tomamos y los que dejamos. El anuncio de que nos acercábamos al puerto de Montevideo interrumpió nuestra conversación. Sentí que mi estómago se contraía mientras recogía mis cosas. Era ridículo sentir tanto nerviosismo por regresar a la ciudad donde había nacido, donde había pasado toda mi vida hasta hace unos meses. Cuando desembarcamos, la familiaridad de Montevideo me golpeó como una ola. El aire ligeramente salado, la luz particular que rebotaba en los edificios bajos, el ritmo más pausado de los transeúntes. Todo era exactamente como lo recordaba, y al mismo tiempo, extrañamente ajeno. ¿Y ahora?, preguntó Javier, mientras esperábamos un taxi. Vamos primero a casa de mis padres, decidí. Dejamos las cosas, y luego visitamos a mi abuela. Vive a unas cuadras, en el Parque Rodó. El taxi nos llevó por la Rambla, ese paseo costero que serpentea junto al Río de la Plata y que siempre fue mi lugar favorito de la ciudad. Javier miraba por la ventana con genuino interés, señalando ocasionalmente algún detalle que le llamaba la atención. Es más tranquila que Buenos Aires, comentó. Eso solía encantarme, respondí. Ahora no estoy segura. Llegamos a la casa de mis padres en Punta Carretas, un barrio residencial de calles arboladas y casas bajas. Era una construcción de los años 50, con un pequeño jardín delantero que mi madre cuidaba con devoción casi religiosa. Es aquí, dije cuando el taxi se detuvo, donde crecí. Javier apretó mi mano brevemente antes de bajar, un gesto silencioso de apoyo que agradecí. Mientras pagaba al taxista, yo me quedé mirando la fachada familiar, sintiendo una mezcla de nostalgia y aprehensión. No tuve que tocar el timbre. La puerta se abrió y apareció mi madre, como si hubiera estado esperando tras la ventana.
Parecía más delgada de lo que recordaba, con algunas canas nuevas en su pelo castaño. «Victoria», dijo simplemente, y en esa palabra escuché todo lo que no se atrevía a expresar: el alivio, la preocupación, la incomodidad. «Mamá», respondí, y nos abrazamos brevemente, con esa rigidez que siempre había caracterizado nuestras muestras de afecto. Se separó rápidamente y miró a Javier con curiosidad apenas disimulada. «Él es Javier», lo presenté. «Javier, mi madre, Elena». «Un placer conocerla, señora», dijo Javier con esa calidez natural que lo caracterizaba. «Igualmente», respondió mi madre, estudiándolo con esa mirada evaluadora que siempre me había incomodado. «Pasen. Tu padre está en el estudio». La casa olía exactamente igual. A limón, a libros viejos, a la loción de afeitar de mi padre. Nada parecía haber cambiado. Los mismos muebles, los mismos cuadros en las paredes, el mismo reloj de péndulo marcando las horas con su tic-tac solemne. Era como si el tiempo se hubiera detenido en mi ausencia. Mi padre salió a recibirnos. A diferencia de mi madre, él no intentó ocultar su emoción. Me abrazó fuertemente, con los ojos brillantes. «Mi pequeña», murmuró contra mi pelo como cuando era niña. «Hola, papá», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. De los dos, siempre había sido él quien mejor me entendía, quien respetaba mis silencios y mis decisiones sin juzgar. Cuando nos separamos, presenté a Javier. Mi padre le dio un apretón de manos firme, mirándolo directamente a los ojos. «Así que vos sos el porteño que acompaña a mi hija», dijo, pero no había hostilidad en su voz, solo una curiosidad genuina. «Sí, señor», respondió Javier. «Victoria y yo trabajamos juntos en un libro sobre tango». «¿Un libro?», intervino mi madre sorprendida. «No sabía que estabas escribiendo». «Hay muchas cosas que no sabes, mamá», respondí, más secamente de lo que pretendía. Un silencio incómodo cayó sobre nosotros. Mi padre, siempre el pacificador, lo rompió. «Deben estar cansados del viaje». Les preparé la habitación de huéspedes. «Tu cuarto sigue como lo dejaste, Victoria». Pero pensé que... «La de huéspedes está bien», lo interrumpí, agradecida por su tacto. No estaba lista para enfrentar mi antigua habitación, con todos los recuerdos que contenía. Mientras nos instalábamos, escuché a mis padres hablar en voz baja en la cocina. No podía distinguir las palabras, pero el tono me resultaba familiar. Mi madre, tensa y preocupada. Mi padre, conciliador y paciente. «¿Estás bien?», preguntó Javier, observándome. «Sí», respondí automáticamente, y luego rectifiqué. «No, es extraño estar aquí, como si hubiera retrocedido en el tiempo, pero siendo otra persona». «Es normal», dijo él, sentándose a mi lado en la cama. «Las casas familiares tienen ese poder, el de hacernos sentir que seguimos siendo quienes éramos cuando vivíamos en ellas». «¿Cómo es la tuya?», pregunté, dándome cuenta de que nunca habíamos hablado de su familia. «Pequeña, ruidosa, siempre llena de gente». Sonrió. «Mi madre enviudó joven y crió a 4 hijos en un departamento de 2 ambientes en La Boca. Nunca había silencio, nunca había suficiente espacio, pero tampoco faltaba amor. La imagen contrastaba fuertemente con la casa donde crecí, espaciosa, ordenada, silenciosa. Mis padres, profesionales ocupados, habían valorado siempre la tranquilidad y la disciplina. El afecto existía, pero se expresaba con moderación, casi con pudor. «Deberíamos ir a ver a mi abuela», dije, poniéndome de pie. Le avisé que llegaríamos hoy. Salimos después de tomar un café rápido con mis padres, prometiendo volver para la cena. Las calles de mi barrio me resultaban a la vez familiares y extrañas, como un sueño recurrente del que recordás los contornos pero no los detalles. La casa de mi abuela Teresa estaba a 10 cuadras, en una calle tranquila bordeada de jacarandás. Era una construcción antigua, con una fachada art deco y una puerta de madera tallada. Mientras caminábamos, le conté a Javier sobre ella, su independencia feroz, su pasión por la literatura, su tendencia a decir exactamente lo que pensaba sin importar las consecuencias. «Suena como alguien a quien me gustaría conocer», comentó Javier. «Te va a interrogar sin piedad», le advertí. «Es su manera de mostrar interés». Efectivamente, apenas nos abrió la puerta.
Mi abuela clavó sus ojos claros en Javier con una curiosidad que no intentó disimular. «Así que vos sos el porteño», dijo, repitiendo casi exactamente las palabras de mi padre. «Pasá, quiero verte bien con esta luz». Javier soportó el escrutinio con buen humor, mientras yo abrazaba a mi abuela. A sus 84 años, seguía siendo una mujer imponente, alta y erguida, con el pelo blanco recogido en un moño apretado y la mirada vivaz de quien no ha perdido el interés por el mundo. «Estás distinta», declaró después de examinarme. «Más liviana. Buenos Aires te sienta bien». Nos sentamos en su sala llena de libros y plantas, donde siempre se respiraba un aire de tranquilo desorden. La abuela Teresa no creía en la decoración convencional. Cada objeto en su casa tenía una historia, un significado, una razón para estar ahí. «Recibí tu carta», le dije mientras servía el té en tazas de porcelana desparejadas. «No sabía lo de tu primer matrimonio». «Nadie lo sabe, excepto tu padre», respondió ella con sencillez. «No porque sea un secreto, sino porque a nadie le interesó preguntar. La gente prefiere historias simples». «¿Qué pasó con él?», pregunté, sin saber cómo referirme a ese primer marido del que nunca había oído hablar. «Murió hace muchos años», dijo, sin tristeza aparente. «Era un hombre complicado, brillante pero destructivo. Lo amé intensamente y luego lo odié con la misma intensidad. Hasta que un día me di cuenta de que ambos sentimientos me ataban a él, y decidí que era hora de liberarme». Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿No era eso exactamente lo que yo necesitaba hacer con Martín? Liberarme no solo del amor que alguna vez sentí, sino también del rencor que había ocupado su lugar. «¿Y nunca volviste a verlo?», pregunté. «Una vez, años después. Me lo crucé en la calle 18 de Julio. Él estaba con su nueva esposa, yo con tu abuelo. Nos saludamos como viejos conocidos. Nada más. Y sentí paz, como si un capítulo que había quedado abierto finalmente se cerrara. Mientras hablábamos, Javier escuchaba con atención respetuosa, interviniendo ocasionalmente cuando mi abuela le hacía alguna pregunta sobre Buenos Aires o sobre el tango. Para mi sorpresa, congeniaron inmediatamente, descubriendo un interés compartido por la poesía gauchesca y las películas de Gardel. «Este me gusta», declaró finalmente mi abuela, con esa franqueza que la caracterizaba. «Tiene ojos que saben mirar, no solo ver». Javier se sonrojó ligeramente, algo que nunca le había visto hacer en Buenos Aires. «Gracias, señora Teresa», lo corrigió ella. «Las formalidades son para los extraños, y vos ya no lo sos». Cuando salimos de su casa, 2 horas después, llevábamos con nosotros un pastel casero y la promesa de volver al día siguiente. Caminamos en silencio por un rato, procesando la intensidad del encuentro. «Tu abuela es extraordinaria», dijo finalmente Javier. «Ahora entiendo de dónde viene tu fuerza». «¿Mi fuerza?», repetí sorprendida. Nunca me había considerado particularmente fuerte. «Sí, tu fuerza», afirmó él. «No cualquiera deja todo atrás y reconstruye su vida como lo hiciste vos. Se necesita coraje». Sus palabras me conmovieron más de lo que quise admitir. Durante meses me había sentido principalmente como una víctima, alguien a quien las circunstancias habían obligado a huir. La idea de que mi partida podía verse como un acto de valor, no de debilidad, me resultaba novedosa y reconfortante. La cena con mis padres fue menos tensa de lo que temía. Javier, con su calidez natural, logró romper el hielo, contando anécdotas sobre Buenos Aires y nuestro trabajo en el libro que hicieron reír incluso a mi madre. Cuando nos retiramos a dormir, me sentí extrañamente en paz. El reencuentro con mi familia, aunque no exento de incomodidades, había sido mejor de lo esperado. La sensación de irrealidad persistía, pero ya no me angustiaba. Era como si estuviera observando mi vida anterior desde la distancia, con la claridad que solo da la perspectiva. El segundo día lo dedicamos a recorrer Montevideo. Llevé a Javier por la ciudad vieja, con sus calles adoquinadas y sus edificios coloniales, por la Rambla, donde el río se confunde con el mar, por el mercado del puerto, donde compartimos un asado tradicional. Era extraño ser turista en mi propia ciudad, ver lugares familiares a través de sus ojos nuevos. No mencioné a Martín en ningún momento, aunque su fantasma nos acompañaba en cada esquina. Aquí había sido nuestro primer beso. Allí habíamos discutido una noche de verano.
En ese café habíamos planificado un futuro que nunca llegaría. Fue en la Plaza Independencia, frente a la estatua de Artigas, donde finalmente lo vi. Estaba de espaldas, pero lo reconocí al instante. La forma de su cabeza, la inclinación de sus hombros, esa manera de pararse ligeramente apoyado en una pierna. Estaba solo, mirando su teléfono, aparentemente esperando a alguien. Me detuve en seco. Javier, que iba unos pasos adelante, se giró para ver qué me pasaba. Siguió la dirección de mi mirada y comprendió inmediatamente. ¿Es él?, preguntó en voz baja. Asentí, incapaz de hablar. Mi corazón latía con fuerza, pero no por anhelo, sino por una mezcla de miedo y rabia que me tomó por sorpresa. Después de meses imaginando este momento, la realidad era mucho más intensa de lo que había anticipado. ¿Quieres irte?, ofreció Javier. Lo consideré seriamente. Podíamos dar media vuelta, tomar otra calle, evitar el encuentro. Sería lo más fácil, lo más seguro. Pero algo dentro de mí se rebeló contra esa idea. No, decidí. No voy a esconderme en mi propia ciudad. Tomé la mano de Javier y seguimos caminando, directamente hacia donde estaba Martín. Fue entonces cuando él levantó la vista y me vio. La sorpresa en su rostro habría sido cómica en otras circunstancias. Los ojos muy abiertos, la mandíbula ligeramente caída. «Victoria», dijo cuando nos acercamos, mi nombre sonando extraño en su voz. «Martín», respondí con una calma que no sentía. Nos miramos en silencio por lo que pareció una eternidad. Había imaginado este momento de 1000 maneras diferentes. Yo llorando, yo gritándole, yo pasando de largo con indiferencia estudiada. Pero la realidad fue mucho más simple y a la vez más compleja. Lo que vi frente a mí no fue el monstruo que había construido en mi mente durante estos meses, ni el hombre que alguna vez amé. Era solo Martín, un hombre de 34 años con entradas incipientes y arrugas alrededor de los ojos que no recordaba. Un hombre que me había lastimado profundamente, sí, pero también un hombre que ahora me resultaba sorprendentemente ajeno. «Pensé que no vendrías a la boda», dijo finalmente, su voz traicionando nerviosismo. «No vine por la boda», respondí. «Vine a ver a mi familia». Su mirada se desvió hacia Javier, que permanecía a mi lado en silencio, su mano todavía entrelazada con la mía. «Él es...», dejó la pregunta en el aire. «Javier», lo presenté simplemente. No añadí ninguna etiqueta, ninguna explicación. No se las debía. «Un gusto», dijo Javier con una cordialidad distante. Martín asintió, visiblemente incómodo. «¿Cómo estás?», me preguntó, en un intento torpe de normalidad. La pregunta me sorprendió. ¿Cómo estaba? Después de todo lo que había pasado, ¿realmente esperaba una respuesta convencional? «Estoy reconstruyéndome», dije finalmente. «Y me va bien». Vi algo cruzar por sus ojos. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente incomodidad por la situación? Ya no me importaba interpretarlo. El tiempo en que cada gesto suyo era objeto de mi escrutinio había quedado atrás. «Me alegro», dijo, y sonó sincero. Hubo otro silencio, menos tenso que el anterior. Era como si ambos hubiéramos agotado el escaso repertorio de cosas que podíamos decirnos. «Bueno, tenemos que irnos», dije finalmente. «Fue interesante verte». «Igualmente», respondió él. Nos despedimos con un gesto vago y seguimos nuestro camino. Sentí su mirada en mi espalda mientras nos alejábamos, pero no me giré. No hacía falta. Ese capítulo estaba cerrado. «¿Estás bien?», preguntó Javier cuando estuvimos a una distancia prudente. Me detuve y respiré profundamente, evaluando mis emociones. Para mi sorpresa, lo que predominaba no era dolor ni rabia, sino una extraña sensación de liberación. «Estoy bien», dije. Y era verdad. Es como si finalmente lo hubiera visto como realmente es, no como lo recordaba. «¿Y cómo es?». «Más pequeño», respondí después de pensarlo. «No físicamente, sino... no sé cómo explicarlo. Como si hubiera perdido el poder que tenía sobre mí». Javier sonrió, comprendiendo. Es lo que pasa cuando dejamos de darle a alguien el protagonismo en nuestra historia. Esa noche, en casa de mis padres, dormí profundamente por primera vez desde nuestra llegada. No soñé con Martín, ni con el pasado,
ni con lo que podría haber sido. Soñé con Buenos Aires, con sus calles, con sus milongas, con el libro que estábamos escribiendo. El tercer día amaneció claro y fresco, un día perfecto para despedidas. Visitamos a mi abuela Teresa por última vez, prometiéndole enviar el libro cuando estuviera terminado. Ella nos entregó un pequeño paquete. «Ábrelo cuando estés en Buenos Aires», me dijo. «Es algo que me hubiera gustado tener cuando empecé mi nueva vida». Nos despedimos de mis padres con menos tensión que al llegar. Mi madre, siempre contenida, me sorprendió con un abrazo largo y apretado. «Estamos orgullosos de vos», susurró en mi oído. «Y te extrañamos». «Yo también los extraño», admití, y era cierto. Extrañaba partes de ellos, partes de Montevideo, partes de mi vida anterior, pero ya no con dolor, sino con la nostalgia tranquila de quien ha hecho las paces con su pasado. En el buquebús de regreso, mientras Montevideo se convertía en una línea en el horizonte, abrí el paquete de mi abuela. Contenía un diario viejo, con las páginas amarillentas y la tinta algo desvanecida, y una nota breve, para que entiendas que todos tenemos que reinventarnos alguna vez. Con amor, Teresa. Era su diario de cuando había llegado a Montevideo, huyendo de su primer matrimonio. Las primeras páginas estaban llenas de dolor, de dudas, de miedo, pero poco a poco, esas emociones daban paso a otras: curiosidad, esperanza, determinación y finalmente, alegría. Una alegría construida pacientemente, día a día, sobre las ruinas de lo que había dejado atrás. «Es increíble», comenté, mostrándole algunas páginas a Javier. «Es como leer mi propia historia, pero 60 años antes. Las historias importantes se repiten», dijo él, «pero cada uno las vive a su manera». Mientras el barco avanzaba hacia Buenos Aires, sentí una certeza que no había experimentado en mucho tiempo. Volvía a la ciudad que había elegido, con un hombre que estaba aprendiendo a amar, a una vida que estaba construyendo con mis propias manos. No era una vida perfecta, ni libre de dudas o miedos, pero era mía, auténticamente mía. El horizonte comenzó a dibujarse frente a nosotros. Primero una línea difusa, luego los contornos familiares de los edificios porteños. Buenos Aires nos esperaba, con sus milongas, sus calles caóticas, su ritmo acelerado que ya formaba parte de mí. «¿Lista para volver a casa?», preguntó Javier, apretando suavemente mi mano. «Lista», respondí, saboreando la palabra y todo lo que implicaba. Casa, no un refugio temporal, no un escape, sino un lugar donde elegí estar, un lugar donde, como en el tango, había aprendido a moverme con confianza, a seguir el ritmo sin perder mi centro, a crear algo nuevo con cada paso. Mientras el barco se acercaba al puerto, pensé en todas las victorias que había sido: la niña de Montevideo, la esposa traicionada, la mujer que huyó, la que aprendió a bailar entre escombros. Todas eran parte de mí, hebras entrelazadas en una trama cada vez más compleja y hermosa. No sabía qué me depararía el futuro, si el libro tendría éxito, si lo de Javier y yo duraría, si algún día volvería a vivir en Montevideo. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no me aterraba. Al contrario, la recibía como parte del baile, como esos momentos en el tango en que no sabes qué paso viene a continuación, pero confías en que encontrarás el equilibrio cuando llegue. Buenos Aires apareció ante nosotros en toda su gloria caótica, dorada por el sol del atardecer. Mi ciudad elegida, mi nuevo comienzo, mi tango propio.